Mis amados, este es Abel Diegues, director de Evangelismo Profético, junto a mi esposa Tania Hidalgo, del Ministerio Internacional Gloria de Siloé, y estamos desde aquí, desde la ciudad de Louisville, Kentucky, participando, colaborando en el extender el reino. Sí, extender el reino. Es la tarea que tenemos, la tarea que nos ha sido asignada. Así que, ¿y qué es lo que hacemos? Colaboramos con el Señor. Colaboramos con el Señor en esta tarea. Y hoy queremos estar compartiendo la palabra, porque lo que tenemos es eso. Tenemos espíritu y tenemos palabra. Compartimos la palabra que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Compartimos las buenas nuevas, compartimos el Evangelio, hablamos lo que el Señor nos ha revelado, lo que nos ha permitido ver y oír de su parte. Y con la guianza del Espíritu Santo, confiamos y esperamos que haga una obra también en tu corazón como la ha estado haciendo en el nuestro. Si tú estás escuchándonos en este día, yo creo que el Señor sana tu mente, sana tu cuerpo, sana tus emociones. Fíjate qué interesante que los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, son originadas en la mente, que la mayoría son producidas por el estrés, y esto tiene que ver con la mente. Así que una de las cosas en las cuales entendemos es que el apóstol Pablo hace énfasis, cuando leemos las cartas de Pablo, en la mente. En la mente. Sí, en la mente, porque el problema lo tenemos en la mente. Desde el principio el hombre se dio cuenta de que en la mente es donde han sido depositadas el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de aquello que te aleja de Dios y el conocimiento de aquello que te acerca a Dios. Por eso me gusta Jeremías 10. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto por profeta a las naciones para que arranque, derribes, desarraigues, para que destruyas. Bueno, ¿y para qué tanta destrucción? Luego dice: para que plantes y edifiques. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la mente. Está hablando de la mente. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a sembrar semillas. Sí, porque las palabras son semillas. Semillas que se fueron sembrando en tu mente y en la mía, y que un día dieron fruto. ¿Cuál fue el fruto que dieron? Bueno, todo depende de la semilla que sembraron. Así que aquí el profeta Jeremías está hablando de parte de Dios, diciendo que hasta ese momento la semilla que habían estado sembrando era una semilla corrupta, una semilla equívoca, una semilla maligna. Así que ahora venía él como profeta, y claro, está hablando de Cristo Jesús también, como aquel que viene a arrancar todo lo que el hombre sembró en la mente del hombre, y que trajo destrucción, que trajo caos, que trajo confusión. El Señor Jesús más adelante es el que habla y dice que toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será desarraigada. Fueron las palabras de Jesús. ¿De qué está hablando? También está hablando de esto. De aquellos conceptos equívocos que sembraron en nuestra mente. De aquello que en vez de alejarnos a Dios y posicionarnos sobre la roca que es Cristo Jesús, nos ha mantenido alejados, nos ha mantenido con opiniones de hombre y no con la verdad de Dios. De eso estamos hablando, de la mente. De la mente, porque es ahí la mente donde se depositan lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el apóstol es el que dice: escucharlo todo y retener lo bueno. Sí. Prestemos atención a las palabras y solo recibamos. Pero para ellos necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu. Para ellos necesitamos discernimiento. Para ellos necesitamos comprender cuál es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ya logró por nosotros? ¿Qué es lo que tenemos de parte de Dios? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. Primera de Corintios capítulo 15, verso 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa, es vana.
todavía estamos en pecados. Qué interesante. Qué interesante es que teniendo una Biblia, qué interesante que teniendo el Espíritu Santo, hay ciertas verdades que nosotros no encontramos. No encontramos porque estamos a veces buscando en el lugar equivocado. Por eso cuando vayamos al libro, cuando vayamos allí a buscar palabra de Dios, debemos pedirle al Consolador, debemos pedirle a aquel que ahora está con nosotros, enviado de parte de Dios, a ser nuestro guía, a ser nuestro GPS espiritual, que nos conecte con aquellas verdades, con aquellas verdades que ya fueron logradas por Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí, qué lindo. Y si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, nuestra fe es falsa. Todavía estás en pecados. ¡Wow! Aquí la buena noticia es que Cristo sí resucitó. Por tanto, nuestra fe no es falsa y no estamos en pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es falsa y no estamos en nuestros pecados. No. Déjame decirte que Jesús es autor y consumador de la fe. Y esa fe se consuma cuando el Espíritu sopla aliento de vida sobre el hombre. No es antes. Hay una fe que está en el hombre que es para hacer cosas naturales. Para subir a las montañas tienen fe. Para ir al gimnasio y ponerse bien fuerte porque ellos tienen esa fe. Pero esa fe no es la fe de Dios. Esa fe es otro tipo de fe. Pero de la fe que te estamos hablando aquí, de la fe que habla el apóstol Pablo, es una fe en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de esa fe. Y como Cristo ha resucitado y su Santo Espíritu ahora ha soplado aliento de vida en nosotros como lo hizo en el Génesis, por tanto, nuestra fe no es falsa, ¿no? Tenemos fe en aquel que murió, pero que también resucitó. Y tenemos fe que no hay pecado en nosotros, no. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No hay pecado en nosotros, porque Él ha resucitado. Y quitó de en medio el pecado. Mi amado, todo tiene que ver con el Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. Cada predicación, cada palabra que hablamos tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Él venció. Y una de las cosas que hizo al ir a la cruz fue presentarse delante del Padre una vez y para siempre. No como el sumo sacerdote se presenta muchas veces, año tras año se presentaba, con sangre ajena. No, ahora Él, una vez y para siempre, se ha presentado voluntariamente. Se ha presentado para que con su propia sangre, delante del Padre, Él sea el sacrificio perfecto, porque Él era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Zacarías 3:9 habla de esto. En la última parte del verso dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Hermano, esto es evangelio. Hay algunos que no saben que el pecado ya fue quitado. Y claro, hay que explicar cuál fue el pecado que fue quitado. Pero Zacarías 3:9, apúntalo y búscalo para que veas que estaba profetizado. Claro, tú dirás, estaba profetizado y estamos esperando que ocurra. No. Si seguimos leyendo, llegamos a Juan 1:29 y está Juan allí en el Jordán bautizando en agua. Y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esto pasó hace 2000 años y hay algunos que no se han enterado. Está en su Biblia, está escrito,
Pero hay algunos que no se han enterado porque tampoco se lo han predicado. Por eso el apóstol Pablo aquí apela en 1 Corintios 15, 17 y dice: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa, es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Pero qué bueno que Cristo resucitó, que nuestra fe no es falsa y que no estamos en pecado. No, no estamos en pecado. Juan el Bautista lo vio. Y cuando lo vio, el Espíritu se lo mostró y le dijo: he aquí. Y lo proclamó a los cuatro vientos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero que había sacrificado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, como te dije, hay cosas que están en la Biblia escritas y que nosotros no hemos podido encontrar. Por eso debemos pedirle al Señor: muéstrame, Señor, muéstrame. La Biblia no es un libro natural, no, la Biblia es un libro espiritual. Los misterios que están ahí nos deben ser revelados por el Padre. Los misterios que están escritos nos deben ser revelados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos revela los misterios, hermano, muy poco vamos a poder lograr, muy poco vamos a poder disfrutar. Es Él el que nos ha de revelar los misterios. Yo te estoy hablando palabra de Dios, pero esta palabra va directo a tus oídos. Pero hace falta que el Espíritu Santo respalde esta palabra y de tus oídos la baje a tu corazón. Porque es Él es el encargado. No es mi elocuencia, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, no es mi unción. No, es Él. Es Él el encargado de revelar en tu corazón las verdades que estamos hablando. Te estaba hablando de Hebreos capítulo 9, versos 25 y 26. Apúntalo, búscalo. Ahí está. Dice que con una sola ofrenda se presentó para siempre. No como el sumo sacerdote que se presentaba con sangre ajena, sino con su propia sangre. Se ha presentado ahora para siempre delante del Padre con su propia sangre, una sola vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado. Oh, gloria a Dios. Esto es evangelio, mi amado. Hay algunos que no saben que el pecado fue quitado. Léalo. Hebreos capítulo 9, versos 25 y 26. Hermano, ¿y de qué tú me estás hablando? Si cada vez yo veo más pecado. Bueno, es que lo que tú ves no es del pecado que yo te estoy hablando. Lo que tú y yo estamos viendo son obras de la carne, así la llama el apóstol Pablo. Sí, porque lo que tú estás viendo es fornicación, adulterio, brujería, hechicería. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, habla de las obras de la carne, así lo llama el apóstol Pablo. Yo te estoy hablando de que el pecado es este mismo pecado que está hablando aquí, 1 Corintios 15, 17, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es falsa y que todavía estamos en nuestros pecados. De eso te estoy hablando. De ese pecado te estoy hablando. Del pecado que entró Adán y que trajo separación, que trajo muerte espiritual al hombre. El pecado fue quitado. ¿Qué pecado? Aquel pecado que separaba al hombre de Dios. Los teólogos lo llamaron el pecado original, los teólogos lo llamaron el pecado de separación, como quieras llamarle. Había algo que separaba al hombre de Dios. Y ese algo fue quitado por el sacrificio de Cristo. Ese algo, ese pecado, fue quitado por el sacrificio de Cristo. Ahora el Señor envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla aliento de vida como lo hizo en el Edén allí cuando estaba Adán, terminando de siendo formado por el Señor. Y a partir de ese momento pudo tener comunión con el Padre. De igual forma nosotros
El apóstol Pablo es el que dice que, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado de Adán trajo muerte, muerte espiritual. De eso está hablando. Pero Él ahora nos ha dado vida porque Él murió y resucitó. Y ha enviado al Espíritu Santo para darnos vida. Así que con la vida nos trajo la fe. Algunos creen que primero viene la fe y después la vida. No. La fe es fruto del Espíritu Santo. Así que necesitamos primero la vida y nos la da el Espíritu Santo para que luego venga la fe. Es un paquete completo, pero hay un orden. Hay algunos que piensan que pueden tener fe. No, usted puede tener fe en que se va a poner bien musculoso y que va a perder 30 libras en este año y que va a tener un mejor trabajo y que va a terminar su carrera. Todo eso está bien. Ese es un tipo de fe que el hombre tiene y que también es dada por Dios, ¿sabe? Ahora, pero esta fe, en lo que respecta al reino de Dios, en lo que respecta al Padre, en lo que respecta al Hijo, en lo que respecta a lo que Él ya logró por nosotros, esta fe nos es dada. La fe es fruto del Espíritu Santo. Por tanto, el Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es falsa. Y ya no estamos en nuestros pecados. No. No estamos en nuestros pecados. Nosotros, los hijos de Dios, ya no estamos en pecado. El pecado que había en nosotros ya fue quitado. Déjame explicarte. ¿Metemos la pata? Sí, metemos la pata. ¿Manifestamos de vez en cuando las obras de la carne? Sí, manifestamos las obras de la carne. Y entonces, ¿cómo dices que no hay pecado? No, no hay pecado en nosotros. Porque ahora estamos escondidos en Cristo. Y el pecado que nos separaba de Dios ahora ha sido quitado. Por eso ahora somos uno con Dios. Ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando le fallamos a Dios? Manifestando las obras de la carne. Pleitos, contiendas, iras, enojos, maledicencias. De vez en cuando se nos va el taxi. De vez en cuando metemos la pata. Pero ¿sabes cuál es la palabra profética? Que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así que tú y yo no nos vamos a quedar en esta condición, no. Vamos a ir creciendo en el conocimiento de su gracia. Y en la medida que crezcamos, significa que de niños vamos comenzando a madurar y vamos madurando y vamos madurando y vamos madurando. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios que no nos deja en la condición de niño. Porque un niño se hace pipi y caca. Por eso le ponen los pampers. Y después tiene que venir la mamá o el papá o la abuelita a limpiarlo. Disculpen que estoy un poco acatarrado, pero así mismo es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios. Cuando nacemos cuando nacemos en el Espíritu y por el Espíritu, somos como esos niños que no corren, que no caminan, sino que gatean. Van gateando con sus piecitos, con sus manitos. También se hacen pipi y caca. Pero el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y cuando pasa un tiempo ya los niños se paran. A veces tropiezan y se caen. Pero van creciendo y se van fortaleciendo sus piernas. Y llega el momento en que ya van al baño solitos. Oh, bendito es su nombre. Qué lindo es Dios, mi amado. Qué lindo es cuando entendemos esto, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Mire, mi amado, la Biblia dice que Él preparó obras para que nosotros anduviéramos en ella
y las preparó de antemano. O sea, desde delante de la fundación del tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó obras para que tú y yo anduviéramos en esas obras. Son obras de justicia, son obras de fe, son obras de arrepentimiento. Bendito es su nombre. Ahora, ¿metemos la pata? Sí, metemos la pata, pero no hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el que es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención es de Dios. Y el que es de Dios, en él no hay pecado. Esa es la diferencia. En él no hay pecado. Que de vez en cuando se desconecta, que de vez en cuando manifiesta una obra de la carne, entonces ahí entra el Espíritu Santo, porque ahí está, para corregirlo y para disciplinarlo. Mi amado, nosotros caminamos en un camino, este camino es Cristo. Este camino es un camino de santidad. Sí. El que entre en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice Isaías 35:8. No, no se va a extraviar, porque Él mismo nos lleva de la mano. Él mismo nos lleva de la mano. ¿Metemos la pata? Sí, metemos la pata. ¿Le fallamos a Dios? Sí, le fallamos a Dios. Pero vamos creciendo en el conocimiento de su gracia y de su palabra. Vamos creciendo. Y lo que hacíamos ayer, ya hoy no lo hacemos más. ¿Por qué? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, no, sino de amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para decirle no al pecado, no a la sinvergüenzura, no a la vagabundería, no a la tentación. ¿Somos tentados? Sí, somos tentados. Somos tentados. Pero el apóstol Pablo es el que nos enseña que a causa de que ahora tenemos el Espíritu Santo, podemos vencer el mal con el bien. Que a causa de que ahora tenemos al Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros que nos guía a justicia y a verdad, a causa de tener a ese Espíritu Santo poderoso que mora en nosotros y que nos ayuda en nuestra debilidad, ahora podemos pelear contra el pecado, hasta la sangre. Por eso el apóstol Pablo es el que le dice a la iglesia: el que robaba no robe más. Porque venimos con malas prácticas. Hemos estado haciendo malas cosas por tanto tiempo que cuando llegamos al reino de Dios, cuando llegamos a la iluminación de Cristo, ahora comenzamos a adorar a Cristo, pero esa mala práctica se convirtió en un hábito en nuestras vidas. Ese mal hábito que tanto tiempo llevó siendo practicado por nosotros, entonces ahora debe ser corregido con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Vamos a vencer, mis amados. Eso que te agobia, eso que te entristece, eso que has estado haciendo y que Dios sabe que no te agrada, porque ni a ti mismo te agrada, tarde o temprano será vencido. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Para que puedas vencer eso que está ahí. He ahí la victoria de Cristo. Por eso Él nos dice que nosotros somos más que vencedores. Él venció, pero ahora nosotros somos más que vencedores. Por cuanto Él venció, ahora nosotros somos más que vencedores. Es nuestra fe la que nos sostiene, que Él es más grande que todas las cosas. Y cuando metemos la pata, cuando manifestamos una de estas obras de la carne, el Espíritu Santo está ahí para enseguida mostrarnos y decirnos: oye, vamos a conversar. ¿Qué fue lo que hiciste? Y nosotros hablamos con papá.
y le decimos, papá, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos, porque no he podido vencer esto que me ha estado agobiando. Pero qué lindo es papá que dice, yo sé, porque papá lo sabe todo. Yo sé que no has podido vencer, pero tienes el poder. Tienes que crecer, hijo. Tienes que madurar. ¿Qué hago, papá? Tienes que traerlo a mis pies. El apóstol Pablo nos da la solución y nos dice, haced morir pues lo terrenal. ¡Wow! Señor, ¿y cómo hago morir pues lo terrenal? Porque todo esto es terrenal. Las prácticas de homosexualismo, el adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, la murmuración, la crítica, el juzgar. Toda esa lista que está ahí, que es grandísima. Todo eso es terrenal. Y hay que hacerlo morir. ¿Y cómo lo hago morir? Todos los días me alimento de la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Me alimento de la palabra donde el apóstol Pablo nos hace énfasis en que Cristo venció al pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Por cuanto Él venció al pecado, Él venció a la muerte y venció a Satanás, entonces tú que me estás escuchando también venciste la muerte, también venciste el pecado y también vences a Satanás. Bendito es su nombre. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que entender este mensaje. Somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Es tiempo de estar buscando en la palabra de Dios con la guianza del Espíritu Santo. La Biblia es un libro espiritual. Y la llave la tiene el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos esa llave. Pero tenemos que saber usarla. Tenemos que pedirle al Señor que nos lleve donde debo leer. Nosotros abrimos la Biblia y leemos en la primera página que se nos hable. Vamos allí y buscamos los salmos, como nos gustan los salmos. Déjame decirte que los salmos todavía Cristo no había vencido. Por eso ves a un rey David diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero ese era el rey David, pero tú y yo no. Ya nuestro socorro vino, nuestro socorro es Cristo. Vino hace 2000 años y tú no te has enterado. Por eso es importante entender esto, que Él ha resucitado, que Él ha vencido, que nuestra fe no es mentira, que nuestra fe es verdadera y que no estamos en pecado, porque el pecado ya fue quitado. ¿Metemos la pata? Sí, metemos la pata, pero la promesa es que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. La promesa es que vamos a crecer en el conocimiento de su gracia, que vamos a madurar, y cuando uno madura, deja de hacer las cosas que aquella hacía de niño. El apóstol Pablo habla de eso y dice, cuando era niño me comportaba como un niño, pero es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de entender lo que poseemos. ¿Y qué poseemos? Hay algunos que no han entendido lo que tienen de Cristo. Amado, cuando Él venció, Él nos devolvió el reino que habíamos perdido en el Edén. Cuando Él venció, Él nos devolvió por el Espíritu la capacidad de volver a comunicarnos con el Padre, para hablar con Él. Cuando Él venció y resucitó, y envió a su Santo Espíritu, nos dio otra vez de la vida. Una vida para que nosotros la disfrutemos, dice Juan 10:10. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero si no entendemos esto, no vamos a poder vivir la vida en abundancia. Porque la vida en abundancia se vive cuando se entiende lo que Cristo ya logró por nosotros, y cuando se entiende lo que tenemos, y cuando se entiende que en verdad hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable.
que no hay pecado en nosotros. No, el pecado fue quitado. Aquello que estaba en nosotros y que nos separaba de Dios ya fue quitado. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que alguien que esté en pecado puede estar sentado con Cristo en lugares celestiales? No. La Biblia dice que somos nación santa, un pueblo santo, adquirido por Dios. No por tu esfuerzo ni por el mío, sino por el de Él, por su sacrificio. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hago una oración como la hizo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 16, 17, 18. Padre de gloria, que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo se manifieste ahora. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento ahora, Señor, para que sepamos, para que experimentemos cuál es la esperanza a que tú nos has llamado. O sea, en otras palabras, Señor, danos seguridad de la salvación que tenemos. Danos claridad en el llamado que has hecho a nuestras vidas. Muéstranos, Señor, la herencia que tenemos con Cristo Jesús. Muéstranos, papá. Abre nuestros ojos ahora, porque tu Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y de entendimiento, pero nosotros hasta ahora no hemos entendido, pero te pedimos que se manifieste, papá. Que se manifieste en esta hora aquello que ya tenemos de parte tuya. Aquello que ya lograste por nosotros y aquellos que nos regalaste a través de tu sacrificio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestra fe no es vana porque el Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es vana porque Él resucitó. Nuestra fe no es vana y ya no estamos en pecado. No, la iglesia no es pecadora. La iglesia es santa, redimida, comprada a precios de sangre. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta ahora en nosotros, Señor. Hay algunos que están débiles en la fe, pero ahora Espíritu Santo sopla. Sopla aliento de vida en ellos, Señor, para que se afirmen sobre sus pies y corran con esta palabra, Señor. Para que crezcan y den fruto, Señor. Para que puedan madurar. Hay algunos que no han entendido, Señor, pero son hijos tuyos, Señor. Pero les falta entendimiento y yo te pido que ahora, por el poder de tu palabra, puedan entender, Señor, que ya no somos pecadores, sino que somos santos, una nación santa para extender tu reino de gloria. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos, Señor, la riqueza a la que tú nos has llamado. Muéstranos, Señor, que estamos allí sentados con Cristo en lugares celestiales, Señor. Muéstranos, Señor, porque hay algunos que no lo pueden ver, Señor. Hay algunos que siendo hijos no se comportan como tal porque no han recibido todavía, Señor, la revelación y entendimiento, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú quitas el velo. Eres tú el que quita el velo, Señor. Padre, hablamos palabra. Hablamos palabra, pero confiamos que tú vas a quitar un velo. Hablamos palabra, pero confiamos que tú vas a hacer una obra, Señor. Tú nos enviaste a predicar el Evangelio, pero, Señor, eres tú, Señor, el que convence de amor, de justicia, de gozo, de paz. Eres tú el que produce eso en el corazón del hombre. Eres tú, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú le dijiste allí a través de Oseas que tu pueblo perecía por falta de conocimiento. Señor, ahora en este nuevo pacto tu pueblo no perece por falta de conocimiento, porque tu pueblo ha sido trasladado de tinieblas a la luz admirable, porque tu pueblo ha sido trasladado de muerte a vida. No, Señor, ya tu pueblo no perece por falta de conocimiento, pero tu pueblo no disfruta tu evangelio por falta de conocimiento. Tu pueblo no manifiesta tu reino por falta de conocimiento. Tu pueblo no manifiesta lo que de ti tiene por falta de conocimiento. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Señor. Gracias, Señor.
porque tenemos a Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros estamos completos en Él, Señor, lo dice tu palabra. Colosenses 2, capítulo 2, versos 9 al 10. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo. Gracias, Señor, porque estamos completos en ti, que no nos falta nada más. Gracias, Señor. Bueno, sí nos falta, Señor. Sí nos falta. Nos falta que quites la venda que puso la religión, el legalismo. Quítanos la venda, Señor, para que podamos ver la riqueza a la que tú nos has llamado. Que podamos ver que estamos sentados contigo. Que podamos ver, Señor. Porque aún estando completos, Señor, no estamos manifestando la plenitud de lo que ya tenemos porque no lo hemos entendido. Padre, levanta ministros competentes de un nuevo pacto. Levanta predicadores de tu evangelio. No queremos predicadores, Señor, que nos entretengan. No queremos predicadores que emocionen nuestra alma. Queremos ministros que apacienten nuestra alma con la palabra de fe, que apacienten nuestra alma con lo que ya tú lograste por nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque la promesa que hiciste a través de Ezequiel 36, que nos daría un corazón nuevo, gracias porque es una realidad. Nos has quitado el corazón de piedra y nos diste un corazón de carne. Y has puesto tu espíritu dentro de nosotros. Ahora enséñanos, Señor. Ahora enséñanos a manifestar lo que de ti tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor.